Bienvenidos alumnos nuevamente a nuestra clase virtual del curso de lenguaje. Nosotros conocemos una gran variedad de palabras, ¿cierto? Ahora, cada una de estas palabras tiene un significado, ¿sí? Pero también tiene una función, cumple una función. Por ejemplo, si yo les digo la palabra hermosa, ¿cuál función cumpliría en este caso? Es un adjetivo. Hermosa es un adjetivo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, la palabra tú, en este caso, ¿qué función cumple? El de un pronombre. Y si yo les digo, y ven ustedes en la pantalla, la palabra niña, jabón, toalla, ¿qué función cumplirá? El de un sustantivo, ¿cierto? Entonces, este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre los sustantivos y variaciones morfológicas. Entonces, ¿cuáles serían las variaciones morfológicas? Hablaríamos del género del sustantivo primero y luego de ello pasamos al número del sustantivo. Comenzamos con el género del sustantivo. ¿Cuáles vendrían a ser? Recordemos que el género es masculino y femenino. El primer caso es cuando cambias la terminación del sustantivo, es decir, de alumno en masculino pasas a alumna en femenino, así como ves en el ejemplo. Bien, solamente cambian la última letra, las últimas letras de las palabras. Otros ejemplos como gato pasa a gata, cambia al final. O rey por reina. Actor, actriz, cambia la parte final. Bien, ese es el primer caso. Con respecto al siguiente caso, aquí va a tener que ver sobre el artículo. Ocurre a veces que hay sustantivos que no puedo diferenciarlos si es masculino o femenino, como por ejemplo la palabra cantante. Y la única manera de diferenciarlo es colocándole un artículo. Si quiero decirlo en masculino sería el cantante. Y si quiero decirlo en femenino, sería la cantante. Lo mismo ocurre con palabras como joven. Para diferenciarlos tengo que colocar el joven, masculino, la joven, femenino. Muy bien, pasamos al siguiente caso. El siguiente viene a ser los heterónimos. ¿Qué es un heterónimo? Es, por ejemplo, cuando yo quiero cambiar de género a la palabra y para cambiarle de género tengo que cambiar toda la palabra. Ejemplo, toro, en femenino no puedo decir tora, ¿verdad? El femenino sería vaca. Aquí te das cuenta que ha cambiado toda la palabra. Otro ejemplo, dama, en femenino, masculino sería caballero. Cambia toda la palabra. Otro ejemplo como caballo, cambia por yegua. Listo. Pasamos al último caso. Este último está designado para los animales. Para diferenciar de qué género pertenece, se utiliza macho y por otro lado se utiliza hembra. Como ejemplo, se tiene la palabra tortuga. Para diferenciar de género, se menciona tortuga macho o tortuga hembra. Otro ejemplo que te dan es gavilán macho, gavilán hembra. Bien, vamos a ver entonces un ejercicio para practicar sobre el tema del género en el sustantivo. Aquí se debe escribir el femenino de cada uno de estos sustantivos. A ver, vamos con la primera. De héroe, ¿cuál sería el femenino de héroe? Heroína, exacto, heroína. En este caso solamente cambió las terminaciones de cada palabra. Actor, en femenino sería actriz, estaban en los ejemplos, bien. Yerno, ¿cuál sería el femenino de yerno? En este caso nos encontramos con un heterónimo. Sería nuera, cambia toda la palabra, nuera. Y de alcalde, femenino, alcaldesa. Solamente cambia la terminación de cada palabra. Bien, en la siguiente columna podrás dar cuenta de que, ¿cuál sería el femenino del profesor? Profesora. De doctor, doctora. En periodista, ¿puede decir periodisto? No, ¿verdad? Ahí tengo que añadirle un artículo. Si digo el periodista, en femenino sería la periodista. Y el último, emperador, femenino sería emperatriz. Bien, pasamos al siguiente punto. Veamos ahora sobre el número del sustantivo. Y recordemos que el número son singular y plural.
Veamos cuáles son los casos cuando yo voy a formar plural. El primero de ellos es cuando tú vas a añadir S al sustantivo que termine en vocal. Es decir, la palabra libro termina en vocal, ¿verdad? Entonces solamente le añado S, libros. Otro ejemplo, la palabra bebé termina en vocal, bebé, Le añado S, en este caso, y sería bebés. La palabra pie termina en vocal, le añado S y sería pies. De esa manera se forma el plural. El siguiente caso, tienes que añadirle ES al sustantivo que termine en consonante. La palabra árbol termina en consonante. Entonces, para convertirlo a plural, le añado ES, árboles. De corazón termina en consonante, en N. Le añado ES. En reloj sería relojes, añado solamente ES. En club termina en B. También en este caso le añadiría ES. Ahora, ¿qué ocurre con los sustantivos llanos o graves y con las esdrújulas que terminan en SX? En estos casos, para pluralizarlo, es decir, convertirlos a plural, se va a realizar en este caso por medio de los artículos. La palabra ómnibus termina en S y es una esdrújula. En este caso, tengo que añadirle el artículo los para hacerlo y convertirlo a plural. Los ómnibus. La otra palabra que te menciona es tórax. Tórax termina en X. Es una palabra grave. En este caso, para convertirlo a plural, le añado el artículo. Los tórax. Solamente aquellas palabras que terminen S y X y son graves o esdrújulas, se añade el artículo en plural, como los o las. Y el último ejercicio, el último caso, te menciona y te dice, cuando se cambia la Z por la C, más la sílaba ES. ¿Qué quiere decir esto? Te da el ejemplo cruz, termina en Z. Para convertirlo a plural, tengo que eliminar esa Z y agregarle el CES con C. Cruces, como ves en el ejemplo. Lápiz termina en Z. Para convertirlo a plural, tiene que ser lápices. En este caso, cambio la Z por la C, como ves en el ejemplo. Y el último te menciona juez, termina en Z. Cambio a plural sería jueces. La Z cambio por la C. Bien, pasamos a un pequeño ejercicio que aparece ahí. Este ejercicio te pide que copies nuevamente la oración, pero cambiando a plural las palabras que están en negritas. La primera oración te menciona el pez en el mar. En este caso, ¿cómo sería en plural? Los peces en los mares. Exacto. También cambia los artículos. Bien, esa sería la primera. La siguiente, ¿cómo sería? El club en la ciudad. Plural. Los clubes en las ciudades. Ahora, me preguntarán, Miss, no, debería ser clubs, solamente con S. En este caso, como termina en consonante, se le añade la ES. La siguiente oración, ¿cómo sería en plural? Las mamás de los alumnos. Cambia también el plural. Y como ves, las demás oraciones tienen que también cambiarse a plural, añadiéndole la ES o la S en este caso. Pasamos a la práctica que está en tu compendio. Te dice el primer ejercicio que escribas el género, es decir, masculino o femenino, y el número, singular o plural, en el que se encuentra cada sustantivo. El primer sustantivo te dice carpeta. ¿En qué género está? ¿Masculino o femenino? Femenino, muy bien. ¿Número? Singular, exacto. Río, ¿en qué género está? El río, masculino. Y número, singular. En el ejercicio número 2 tienes que escribir el plural de las siguientes palabras. Por ejemplo, iglú, que termina en vocal, ¿cómo lo pluralizo? ¿Cómo sería en este caso? Iglús, le aumento la S, nada más. En bistec, aquí habría una excepción, ya que es una palabra de término inglés. En este caso solamente se añadiría S, bistecs. Y por último, carácter, en plural sería caracteres. Muy bien, así como estás viendo en la pantalla, así quedaría. Vamos a la siguiente fila.
te pide que pluralices la palabra anís. En este caso sería anises, los anises. Se le añade el artículo en este caso también. La dosis. Dosis es una palabra que es grave y termina en S. Y según la norma nos dice que aquí tenemos que pluralizar solamente el artículo. Las dosis. Y el último de interés sería interés, así como estás viendo en la pantalla. Bien, esto ha sido nuestra práctica. Muy bien, alumnos. Entonces, esto ha sido la clase de hoy día. Estoy dejando la tarea que corresponde al tema de hoy día y también la tarea de caligrafía. Recuerda que todos los ejercicios que estamos trabajando están en tu compendio. Muy bien, nos vemos entonces la siguiente clase. Cuídense.